acerca de las pruebas. ¿Qué prueba cree usted que puede ser más difícil? ¿Una prueba de la escasez, de los problemas, cuando vienen las situaciones difíciles? Porque es una prueba difícil, ¿cierto? Algunos, pues yo creo que todos pasamos por problemas, por situaciones de escasez en algún área. Pero la otra cara de la moneda, y es la abundancia, cuando hay tranquilidad, cuando hay paz, eso también se convierte en una prueba. Cuando hay influencia, cuando hay poder, cuando hay respaldo, ¿cierto? Y hablamos de eso, personas que, por ejemplo, han tenido la oportunidad de recibir algo que no esperaban, un dinero, un puesto, y resulta que ahí el corazón empieza a ser probado. Y entonces nos lleva a nosotros a pensar, bueno, ¿qué podrá ser más difícil, no? ¿Qué prueba podrá ser más difícil? Y nos damos cuenta de que entonces continuamente la vida es una prueba. Entonces nosotros miramos las situaciones de que por qué me pasó esto, pero por qué a mí, yo qué hice. Y a veces no miramos que es una prueba y que en esta vida nosotros estamos aprendiendo. Vamos a estudiar Éxodo 16, vamos a estar leyendo Éxodo 16, pero quiero iniciar con un versículo que está en Deuteronomio 8, versículo 2, que dice, y bueno, voy a leer desde el 1, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y dice el versículo 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Ahí nos muestra, aquí están terminando, ese versículo es cuando están terminando el desierto y les está diciendo por qué los llevó por el desierto. Que el desierto tenía un propósito y era el de probar el corazón. Y entonces vamos ahora sí a Éxodo capítulo 16, versículo 1, dice. Amén, ya lo tienen ahí. Éxodo 16. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a esta multitud. Padre amado. Entonces, estamos viendo la situación, ¿no? El pueblo de Israel recién ha empezado su camino en el desierto. Según esto, ¿llevan cuánto tiempo? ¿En qué mes estaban? Dice que estaban en el día 15 del segundo mes. O sea que ¿cuánto tiempo llevaban? Un mes. Porque ellos salieron el primer mes en el día 14. ¿Sí recuerdan que el día 14 es el día de la Pascua? Ese día salió, o sea que llevaban un mes. Y ya no aguantaban el desierto. Ya estaban aburridos en el desierto. Eso que desde que en el pasaje anterior también nos muestra otra situación que pasó allí. Pero mire, el punto de quejarse y decir que es que los habían sacado para matarlos en el desierto. Y empezaron entonces a quejarse. Y esta primera parte nos habla de eso, del problema de la queja.
y empezaron a murmurar, a hablar. Ahora, dentro de la murmuración, lo que se dice no necesariamente tiene que ser mentira. El problema es a quién se lo está diciendo y cómo se lo está diciendo, ¿cierto? Ese es el problema de la murmuración. Murmurar es cuando usted está hablando de una persona, puede decir lo correcto, puede que esté diciendo verdad, pero se lo está diciendo a la persona incorrecta. Eso es murmurar. Por eso hay que tener mucho cuidado con nuestras palabras. Es hablar de un hecho con la persona equivocada. Y ellos aquí se estaban quejando de Moisés. ¿Por qué? Por la falta de alimento, ¿cierto? Porque dice que se acordaban de cuando comían carne allá en Egipto. Se estaban quejando también porque estaban en el desierto. Mire, porque tenían hambre, porque estaban en el desierto y porque se acordaban de lo que habían dejado allá en Egipto. Están diciendo que preferían ser esclavos, según eso. Están diciendo que preferían ser esclavos. Y sabe que lastimosamente ese es un problema muy frecuente que pasa. Y es que es cuando las personas no ven la provisión de Dios. Cuando la persona no ve la provisión de Dios, empieza a quejarse, empieza a amargar su corazón porque no ve la provisión de Dios. No quiere decir que no haya provisión, sino que no la ve, la provisión, que es diferente. Muchas veces sucede que una persona se queja por la situación en la que está. Cuando viene una situación más difícil, viene a darse cuenta que no estaba tan mal como estaba antes, ¿cierto? Eso pasa, por ejemplo, en cada gobierno. En un país pasa un gobierno y entonces la gente se quejaba por el gobierno anterior. Y llega el nuevo y se queja y dice, no, mejor estábamos como el anterior. Y después llega el otro y también se va a quejar. Lastimosamente, el corazón del hombre, de muchas personas es así. Y entonces empezaron a murmurar. ¿De quién estaban murmurando? De Moisés, ¿cierto? Están murmurando de Moisés y de Aarón, pero especialmente pues Moisés, que era el líder de la congregación. Pero también al hacer eso, ¿sabe de quién se estaban quejando realmente? De Dios. Porque es que, ¿quién era Moisés? Era un representante de Dios. Fue el que Dios puso allí. Era la provisión de Dios para guiar a su pueblo. O sea que por ahí había una provisión que era Moisés. Además, estaban quejando del desierto también. Pero resulta que el desierto era la provisión de Dios para que ellos crecieran, para que ellos maduraran, para que ellos transformaran su corazón. También esa era una provisión que Dios había hecho con ellos. Entonces, al murmurar del siervo de Dios, lo que estaban era quejándose de Dios y estaban murmurando contra el Dios que los había traído hasta ese momento y contra el Dios que les había puesto a ese siervo allí. Sino que es que a veces hay líderes que la ponen difícil, ¿no? Hay líderes que la ponen difícil. Hay líderes que hacen muy difícil el no murmurar, el no criticar. Por ejemplo, en la casa, con un padre que de pronto no es responsable, que no cumple con sus labores. Es difícil no murmurar, no quejarse. Contra el gobierno, cuando no hace las cosas bien, pues es difícil, ¿cierto? Ponen la tarea más difícil, pero de eso se trata, de aprender. Y en ese caso, pues estaban hablando del que estaba liderando la congregación. Hay pastores que también la ponen difícil. Pero, ¿qué está diciendo allí? Que no se debe murmurar. No ponerse a hablar con el otro de las situaciones. Pues si uno tiene algo que deba ser corregido, no quiere decir que no tenga oportunidad. Sí tiene oportunidad de hablar, pero con la persona correcta, con la persona indicada. Amén. Y de la manera correcta, también, de la manera correcta, con respeto. El desierto no era un lugar agradable. Y es que el desierto no es un lugar agradable. No sé si alguien se ha sentido como pasando por el desierto.
que hay escasez, que hay problemas, que hay dificultades. Mire, en el desierto hay abstención de cosas, hay sacrificios, hay cosas que uno no puede tener porque el desierto no le permite disfrutar de esas cosas. Entonces el desierto no es un lugar agradable, pero el desierto fue el camino que Dios escogió porque no estaban preparados para llevarlos a la tierra prometida, ¿cierto? ¿Se recuerdan que leíamos ese pasaje, el 13:17, que decía, luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y vuelva a Egipto. O sea, Dios los llevó por el desierto porque el corazón de Israel no estaba preparado para llegar a la tierra prometida. Entonces fue la provisión de Dios para que ellos cambiaran ese corazón. Pero entonces ese desierto y las privaciones les causó tener una visión equivocada de la situación. Sentían que estaban bien en Egipto y sentían que estaban mal caminando con Dios hacia la libertad. Mire lo que es la percepción, ¿no? Decir, no, estábamos mejor cuando estábamos allá porque allá comíamos de sobra, comíamos carne y comíamos pan. ¿Será que esa era la realidad de ellos, que tenían tanta libertad y que comían tan bien y que disfrutaban tanto de la vida? Eran esclavos, ¿cierto? Ahora en la palabra, en la lectura de la palabra se hablaba de eso, eran esclavos. Ellos no podían disfrutar de todo lo que querían, no tenían el tiempo para disfrutar, los azotaban, les tenían el tiempo limitado solo para trabajar. Así que eso de que ellos estaban sentados comiendo ollas de carne y comiendo pan, es lo que causa esa visión incorrecta. Es no ver la provisión de Dios en ese momento. Y quizás, no sé si alguna vez usted le ha pasado y ha tenido que decir, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿cierto? Cuando se tiene esa percepción equivocada, cuando no se ve realmente la situación como es. Y entonces nosotros a veces no agradecemos la familia que tenemos para pasar tiempo con ellos. ¿Cuándo apreciamos esa familia? Cuando no está. Ahí sí anhelamos tener esa familia y decimos, la bendición de Dios la teníamos allí con esa familia. Oiga, los que tienen un trabajo, en estos momentos pues nuestro pueblo está pasando por eso. Y la gente se queja por esa empresa tan perversa, tan mala, es que es lo peor que le ha pasado al mundo, esa empresa. Pero eso no decía cuando estaba sin el trabajo. O eso no va a decir cuando se quede sin trabajo y ahí va a decir, hombre, sí habían cosas buenas allí. Entonces, la visión incorrecta no nos deja disfrutar de la provisión de Dios en ese momento. Y era lo que estaba pasando con estas personas acá. Y yo le pregunto, ¿será que Dios no sabía que ellos tenían hambre? ¿Dios no se daba cuenta? Claro que Dios sabía cuáles eran sus necesidades. Pero Dios espera, ¿cierto? Como veíamos, Dios obra, pero espera muchas veces que nosotros tomemos la acción primero, ¿cierto? Como lo veíamos en el cruce del Mar Rojo. Él espera. Él esperaba que Moisés levantara su vara. Así mismo él estaba esperando, bueno, que mi pueblo venga a mí, me clame y me pida. Ore. Pero no, ¿qué hicieron? Se pusieron fue a quejar. Se pusieron fue a murmurar. Y Dios quería precisamente saber ellos qué iban a hacer. Entonces, mire, ahí vemos que lo importante no es tener o no tener problemas, sino cómo reaccionamos ante los problemas. Los problemas que usted tiene es para que usted sepa cómo actuar allí, qué decisiones debe tomar, cómo reacciona ante las dificultades. Por eso le tengo una noticia, ¿no? A los que, no, aquí no llegó a pasar eso, creo yo. A los que les pintan un evangelio sin problemas. Venga que Dios le va a quitar todos los problemas. Yo le tengo una mala noticia. Esa no es la vida.
Por lo menos no en esta tierra. De pronto en el cielo vamos a tener esa vida sin problemas, donde no va a haber llanto, ni dolor, ni enfermedad. Eso sí va a pasar allá. Pero mientras estemos en esta vida, van a haber problemas porque necesita nuestro corazón ser probado. Amén. Y necesitamos aprender a tomar buenas decisiones en medio de eso. Si nos desesperamos, si cuando viene el problema con la familia, con la esposa, la grita, se enoja con ella, si tiene un problema con el vecino y lo que usted busca es cómo aumentar el problema en vez de solucionarlo. Todas esas situaciones es para probar nuestro corazón. ¿Cómo vamos a reaccionar? Así que la noticia es que de pronto no les va a gustar, pero es la verdad. Dígale al que está a su lado, va a seguir teniendo problemas. Pídale a Dios que le dé sabiduría para solucionarlos. Porque es una realidad. Ay, pero yo ¿por qué me enfermé? Porque tiene un cuerpo. Y más, le tengo una noticia más mala todavía. Ese cuerpo muy seguramente se va a morir. No conozco todavía, el único que conozco que murió y resucitó es Jesucristo. De ahí para allá, todos hasta el día de hoy se han muerto. Así que hay que pensar en eso. Para allá vamos todos. Entonces, eso hace parte de la vida, todas estas situaciones, pero ¿cómo vamos a reaccionar ante ellas, ante los problemas? ¿Sí ha pensado usted cómo reacciona ante los problemas? Cuando tiene el problema en su casa, ¿cómo reacciona con los de su casa? Con sus hermanos, con los hijos. ¿Cómo reacciona? ¿Se desespera? ¿Se queja? Ah, es que este hijo que yo tengo tan terco. Con esa esposa, con ese esposo, con... ¿Cómo reacciona ante esas situaciones? ¿O usted va a Dios, le pide sabiduría, le pide paciencia? Porque hasta que uno no supere esa prueba, va a seguir ahí. Va a seguir ahí. Y todos los días el mismo problema. Pero ¿sabe quién tiene que cambiar? No es la otra persona. ¿Sabe quién tiene que cambiar? Uno mismo es el que tiene que cambiar. Mientras usted no cambie, lo más seguro es que el problema va a seguir allí hasta que aprenda. Hasta que aprenda a superar y a mejorar esa situación. Ahora, la siguiente parte después de esta queja nos muestra algo muy interesante. Nos muestra el anuncio de Dios. Y nos muestra el propósito de Dios dentro de esa situación. Dice el versículo 4. Mire esto, póngale mucha atención. Si usted se va con esto, me voy contento. Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo. Me siguen en el versículo 4. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. ¿Para qué era ese pan? Para probar si andaban en su ley o no. Mire que aquí no hemos llegado todavía a la ley. Y ya habían leyes. Ya habían mandamientos que Dios había dado. Y dice el versículo 5. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel. En la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto y mañana veréis la gloria de Jehová porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos? Para que vosotros murmuréis contra vosotros. Entonces, le estaba diciendo allí algo. Mire, Dios había escuchado las murmuraciones. O sea, Dios escucha nuestras quejas. Dios se da cuenta cuando nosotros nos estamos quejando. A veces uno puede pensar que Dios no lo está viendo, pero allí está Dios. Ellos pensaban que la queja era contra Moisés y que Dios no estaba escuchando, pero Dios efectivamente sí los estaba escuchando, sí se estaba dando cuenta de lo que ellos estaban, de lo que había en el corazón de ellos. Pero Dios les anuncia que les daría pan del cielo para probarlos. Así que lo que está diciendo es que Dios nos da provisión para saber cómo la vamos a manejar. Amén. Dígale que está a su lado, Dios le va a dar provisión para que usted sepa cómo la va a manejar. Para probar cómo la va a manejar. Amén. Entonces ahí viene un reto bien interesante. Porque viene la otra etapa. Listo. En la escasez se quejó. Pero vamos a ver ahora cómo va a actuar
en la abundancia, porque uno dice, no es que yo vivía amargado porque era pobre. Entonces ahorita que tengo plata, ¿cómo va a vivir? Lastimosamente, la vida nos muestra que si una persona no sabe vivir en la escasez, tampoco va a saber vivir en la abundancia. O sea, la abundancia, la provisión, el dinero no le va a solucionar sus problemas. Si usted era infeliz sin plata, va a ser infeliz con plata. Si usted no aprende a, como dice la palabra, a tener contentamiento con lo que tiene, nunca va a vivir contento. No importa todas las cosas que le puedan llegar. Y Dios iba a probar exactamente eso. Iba a demostrar lo que había en el corazón de ellas. Así que Dios les da una serie de mandamientos. Amén. Dios les da una serie de mandamientos. Porque Dios espera obediencia. ¿Qué espera Dios? Obediencia. Recuerde siempre, siempre, Dios espera obediencia. Porque podemos caer en el problema que hemos visto, sobre todo estos días, estudiando la palabra, de la gracia. Y hablamos de la gracia, y hablamos de la gracia, y hablamos de la gracia. ¿Dios tiene gracia? Claro que sí. ¿Por qué somos salvos nosotros? Por la gracia, ¿cierto? Por la gracia a través de la fe en Jesucristo. Pero entonces nos quedamos en la gracia. ¿O será que hay que demostrar esa fe también por nuestros actos? Eso es lo que nos ha venido enseñando la palabra en estos días, que Dios espera obediencia y que demostremos nuestra fe con nuestra obediencia. Así que Él les empieza a dar unos mandamientos. Lo primero que les dice es que debían acercarse a la presencia de Dios. Dice el versículo 9, dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Venga, hablemos de frente, les dice Dios, porque es que yo los estoy escuchando. Venga, miren a ver si no soy yo el que los saqué a ustedes de la esclavitud, si es que fue Moisés, porque es que la gente pensaba como que era Moisés el que los había sacado. Y Dios les quiere demostrar, es que no fue Moisés, es que fui yo el que los saqué a través de Moisés. Nos muestra también que Dios responde a las necesidades para que te den cuenta o para que nos demos cuenta, en este caso nosotros, para que nos demos cuenta de que para que conozcamos a Dios, que Dios suple nuestras necesidades. Dice el versículo 12, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis pan y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. O sea, a través de la provisión, Dios quería que conocieran a Dios. ¿Qué quería Dios que conociera a través de la provisión? Que ellos conocieran de Dios. Pues que Dios es el que da la provisión. Que todo lo que usted tiene, ¿sabe de dónde viene? De Dios. Todo lo que tenemos, nuestra vida, viene de Dios. La salud que tenemos, viene de Dios. Y la que no tenemos, viene de Dios. Todo lo que nosotros tenemos viene de Dios. Esa casa en la que usted vive es de Dios. Así tenga escritura a nombre suya, tenga escritura a nombre de otro, no se preocupe por eso, que todo eso le pertenece a Dios. Porque es que todas las personas van a pasar de esta tierra, pero la tierra va a seguir estando en propiedad de Dios. Amén. Entonces Dios les quería mostrar, todo lo que ustedes tienen, soy yo el que se los doy. Dios quería que conocieran que Dios es Dios proveedor. Dios es el proveedor. Y a través de esa respuesta, Dios iba a permitir que ellos conocieran más de Dios. Ahora, otro mandamiento que Dios les da es que recojan el pan del cielo, pero según su necesidad. Dice, versículo 16, esto es lo que Jehová ha mandado, recoged de él, o sea, de cada uno, voy a leer desde el 15 para entenderlo mejor.
Viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés dijo, este es el pan que Jehová os da de comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno lo que ¿qué? Lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, o sea, son como 2 litros, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más y otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que habían de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje de ello nada para mañana. O sea, coman lo de hoy. Les voy a dar lo de hoy. Lo de cada día ustedes lo van a tener. Llenen la porcioncita, el recipiente, un gomer, y con eso ustedes van a comer. Pero ojo, cómanselo hoy. No vayan a dejar nada para mañana. Eso fue lo que les mandó Moisés. Bueno, les mandó Dios a través de Moisés, ese mandamiento. Ahora, esa provisión era para solucionar sus necesidades. Y yo le pregunto, ¿qué necesidades tiene usted? Bueno, el alimento, la protección de Dios, necesita la salud. Amén. Dios es el que da la provisión que nosotros necesitamos. Todo lo que nosotros necesitamos, Dios nos lo da. Amén. Lo que nosotros necesitamos, Dios nos lo da. Lo suficiente, lo necesario, Dios nos lo da. Entonces, Dios les dio esta provisión a ellos. Pero recordábamos ahora que Dios les venía dando ya más provisión. En ese momento les dio el pan del cielo, pero Dios ya les había dado provisión. Les había dado, primero que todo, hablamos de un siervo, ¿cierto? Un líder espiritual. Eso es parte de la provisión de Dios. En Números 27, 16 y 17, dice la palabra del Señor. Número 27, 16 y 17. Ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y que los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. O sea, ese líder es parte de la provisión de Dios. Amén. Un líder espiritual es parte de la provisión de Dios. En la célula Dios le ha puesto un líder espiritual. Amén. Eso es parte de la provisión de Dios que usted tiene, de parte de Dios. Dios se lo ha puesto allí para sus necesidades espirituales, para esas necesidades de dirección. Y Dios ha puesto obviamente el pastor también para eso. Es una provisión de Dios. Así debemos ver a nuestros líderes espirituales como una provisión de Dios. Y Jesús habló también acerca de esto. Dice Mateo 9:36. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mire que es parte de una respuesta de Dios. Pero también la provisión de Dios es la dirección de Dios. Sus mandamientos también son parte de la provisión de Dios. Sus leyes, porque Dios quiere que vivamos bien. Amén. Los mandamientos no son para prohibirle cosas, para que usted se amargue, para que viva aburrido. No, los mandamientos de Dios es para que vivamos bien. Amén. Para que tengamos gozo, el verdadero gozo. Para eso Dios da sus mandamientos. Y uno dice, bueno, ¿y cuándo Dios empezó a dar sus mandamientos? Pues la verdad es que desde el principio, desde Génesis 1, Dios dio mandamientos. Pero hay un versículo que está en Génesis 26. Dice Génesis capítulo 26, versículo 16.
perdón, versículo 5. Dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. O sea, Abraham se había guiado o había andado por medio de la guía de Dios, de la provisión de Dios. Amén. Y mire lo que dice el versículo anterior. O sea, esta es una promesa que Dios le dio por Abraham haber escuchado su voz, la voz de Dios, sus mandamientos. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Amén. Los mandamientos son parte de la provisión de Dios. Y usted se acuerda que alguien dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso está en Lucas 4:4. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, ¿qué está diciendo? Que los mandamientos de Dios también son una provisión para nosotros. Pero también una provisión para nosotros es la redención, la salvación. Eso es una provisión de Dios. Dice en Éxodo 15, ahí en la página anterior, versículo 13, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. La redención, la salvación es una provisión de Dios. Es algo que Dios nos da. Amén. Que hay que valorarla como tal. Y leemos aquí también desde el versículo 13 en el capítulo 16 que estaba hablando de la provisión de alimento. Dice, y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento por la mañana y descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí, sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, este es el pan del cielo que Dios les da para comer. Mire que también les dio carne. Dice ahí que le dio codornices, ¿cierto? Les dio por la tarde codornices y por la mañana les dio pan del cielo. Entonces, Dios es el que da la provisión. ¿Y qué les está diciendo? No guarden para el siguiente día. Leíamos ahí en el versículo 19. Ninguno deje de ello para mañana. Su provisión, cómasela hoy. La palabra dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Sabe que esa es una señal de fe? Uno confiar en que Dios cada día lo va a sustentar. Esa es una señal de fe, de confianza en Dios, que Dios cada día me va a dar lo necesario. ¿Y el que les estaba diciendo a Moisés? No guarde para el siguiente día. ¿Por qué? Porque usted debe confiar que Dios le va a dar para el siguiente día. Amén. Entonces, ese es el gran problema, que nosotros estamos preocupados por el día de mañana. ¿Y yo mañana qué voy a hacer? Ay, ya viene la otra semana y yo la otra semana tengo que tener tal cosa. Y estamos preocupados. Pero la palabra de Dios dice, bástale cada día su propio. Amén. Debemos confiar. Si Dios nos sustenta hoy, ¿por qué no nos va a sustentar mañana? Es que es el mismo Dios. Mañana Dios no es que se va a ir de paseo y nos va a olvidar, no. Dios es fiel. Todos los días Él nos sustenta. Todos los días Dios conoce nuestras necesidades y está atento a nosotros y nos va a proveer. Amén. Ese es el Dios que nosotros tenemos. El Dios que nos cuida, el Dios que nos guarda, en el que podemos confiar. Yo no sé, pero yo estaba mirando, bueno, ¿qué actitud era la que había en el corazón de ellos? Porque mire lo que dice el versículo 20, ¿no? Después que Moisés les dio el mandamiento, ninguno deje nada de ello para mañana. No guarden maná para mañana, cómanselo todo hoy. Y dice el 20, mas ellos, esos israelitas eran tremendos, ¿no?
No obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día. ¿Y sabe qué pasó? Crió gusanos y hedió y se enojó contra ellos Moisés. O sea, se les dañó igual, no lo pudieron disfrutar. O sea, dejaron de comer el día anterior lo que se tenían que comer, se comieron un pedazo y entonces quedaron con hambre y al otro día decían, pero mañana voy a comer más. No, no les quedó, se les dañó. Porque Dios nos da la provisión para cada día. Amén. Él nos da la provisión para cada día. Dice, lo voy a sustentar hoy, lo voy a sustentar mañana. No le va a faltar. No se preocupe. Entonces, no sé, puede que sea avaricia, puede que sea principalmente desconfianza, ¿no? Desconfianza de que de pronto, ay, hoy nos mandó el maná, de pronto mañana no hay. Ay, si mañana no hay, me toca aguantar hambre. No, yo voy a aguardar. Ese era el problema que tenían ellos en el corazón. Desconfianza de que Dios traería provisión al siguiente día. Claro, la mentalidad de esclavo, la mentalidad de escasez que los había afectado a ellos. Seguían, claro, es que ese era el proceso que Dios estaba llevando con ellos, llevándolos a cambiar su mente y a cambiar su corazón, a entender que eran el pueblo escogido de Dios y que tenían el respaldo de Dios. Ahora, por último, Él les da un mandamiento, otro mandamiento en el versículo 22. Dice, en el sexto día recogieron. Amén. En el sexto día recogieron el doble porción de comida, 2 gómeres cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Ahora, porque ese fue el mandamiento que Dios les dio. Al caer el sexto día, debían de guardar el doble. Debían de guardar el doble. Porque al séptimo día no podían salir a recoger. Entonces, el sexto día recogían el doble para poder comer ese día y tenerlo el otro día. Pero ¿y si al otro día se dañaba? No se dañaba, porque era el mandamiento de Dios. Amén. Entonces, cuando es Dios el que nos dirige a hacer algo, Él es el que obra allí, Él es el que guarda. Él es el que se encarga de sustentar, de sostener, porque es el mandamiento de Dios. Y lo vemos que ellos, mire la actitud, vinieron y dijeron, Moisés, hoy recogimos el doble, yo no sé, usted nos dijo que recogiéramos. Entonces Moisés les dijo, sí, está bien, es que ese es el mandamiento para hoy, que recojan. 23 dice, y él les dijo, eso es lo que ha dicho Jehová, mañana es el día santo de reposo. El reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. O sea, el sexto día. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado. Y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy porque hoy es día de reposo para Jehová. Y no hallaréis del campo. Entonces Dios le dio ese día para que fuera un día especial. Mire, el día de reposo no es de la ley. El día de reposo Dios lo dio desde antes. La verdad es que el día de reposo es desde el principio, desde la creación. Dice que Dios hizo la creación en 6 días y el séptimo día que hizo Dios, reposó de sus obras, ¿cierto? Descansó. Entonces desde el principio Él estableció un día especial, un día que usted tiene que hacer 3 cosas ese día, mire. Ese día es para dedicárselo a Dios. Aquí se consideraba que cocinar era un trabajo. No cocine ese día, le decía a Dios, no cocine ese día dedíqueselo a Dios, conságreselo a Dios, que sea especialmente para Dios. Es un día santo, pero también es un día de reposo. No salga a trabajar, les decía Dios, no salgan a recoger, quédense en su casa. Ya recogió, repose. Descanse, ya trabajó 6 días, no es justo que descanse en un día, ¿cierto? Es lo correcto, ese es el orden que Dios da.
7 días de la semana para que trabaje 6 días y descanse un día. Y era un día para que estuvieran en su casa. ¿Y con quiénes iban a estar en la casa? Era un tiempo para disfrutar en familia. Eso es el día de reposo. Pastor, pero esto era el sábado. Sí, era el sábado. Porque es que ellos trabajaban 6 días y descansaban el último día. Porque ese era bajo el pacto que ellos estaban. El pacto de las obras. El pacto de, bueno, aquí todavía no están en el pacto de la ley. Están en el pacto de las obras. Trabajan, obran durante 6 días, descansan el séptimo. Pero nosotros no estamos bajo el pacto de obras. ¿Nosotros sabemos bajo qué pacto estamos? Bajo la gracia. Nosotros empezamos descansando el primer día, que es domingo. Hoy es nuestro día de reposo, hoy es nuestro día de descanso. Hoy es donde Dios nos da la bendición para que nosotros salgamos a trabajar los otros 6 días. Amén. Con la bendición de Dios. Dedicándole el primer día a Dios. La primicia se la dedicamos a Dios. Se la consagramos a Dios. Le damos gracias a Dios para trabajar los otros 6 días. Amén. Por eso usted de pronto dice, ¿por qué no el sábado, sino el domingo? Sí, porque el domingo y no el sábado. Por eso. Bueno, y por otros motivos más, pero ya llegará el día que hablemos de el día de reposo. Entonces, Dios les quería mostrar era eso, esa provisión de Dios. Sin embargo, ¿sabe qué pasó con el pueblo? Dice el versículo, volvamos al 26. 6 días lo recogerás, mas el séptimo día es de reposo. En él no se hallará maná. Y aconteció que algunos del pueblo salieron el séptimo día a recoger y no hallaron. Mire, ellos tenían su problema en el corazón cuando estaban en escasez. Y entonces por eso andaban así como andaban todos amargados y todos quejambrosos y murmuradores. Pero cuando reciben la provisión, siguen todavía con ese corazón. Siguen todavía insatisfechos. Porque Dios les dijo, no salgan mañana, que mañana no va a haber. Igual salieron. Entonces, el problema no era la provisión, el problema era el corazón. Por eso les dice Moisés, versículo 28, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, por eso el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él el séptimo día. Quédense en la casa. Que sea un día santo para el Señor, es lo que les estaba diciendo allí el Señor, que guardaran ese día, pero ellos eran tremendos, ¿no? Pero eso eran ellos. Menos mal que en este tiempo eso no pasa. No, gente desconfiando de Dios y gente desobedeciendo a Dios. No, ¿qué tal? Eso era en ese tiempo. Yo le digo, Padre Celestial, ayúdame. Porque hay mandamientos que a uno de pronto le parecen pequeños. Pero si vemos la vida de Moisés, Moisés fue respaldado por Dios porque él obedeció los mandamientos pequeños. Amén. Así que ninguna cosa que Dios lo mande a hacer, usted la vea como algo pequeño. Es algo importante. Y Dios bendice y recompensa cuando usted tiene su obediencia en las cosas pequeñas. Amén. Dios recompensa y usted lo va a ver. Haga las cosas pequeñas que Dios le dice y usted va a ver la bendición. Porque es que uno dice, Señor, yo quiero que tú me hables, Señor. Y Dios lo llama por la mañana a que se levante a orar. Oiga, pero esa cobija tan buena a las 5 de la mañana, o a las 4 o a las 3. Y entonces después dice, ay, Señor, pero usted no me habla. No, pues yo lo llamé a las 5 de la mañana y usted no se levantó. Pero si se hubiera levantado en ese momento, hubiera recibido una palabra de parte de Dios, una bendición y una respuesta de parte de Dios. Amén. Entonces Dios quiere que nosotros lo obedezcamos en todas las cosas. Pues obviamente pues, en las cosas grandes es obvio, pero a veces las cosas pequeñas las pasamos como desapercibidas, pero son necesarias. Por último, Dios les habla de que todo esto era para que ellos lo tuvieran por testimonio. Dice el versículo 31. Y la casa de Israel lo llamó maná, era una semilla como
una semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Le dijo que separaran una porción. ¿Para qué? Para guardarlo para los descendientes, para mostrarles la provisión de Dios. O sea, ese maná no solamente era para ese momento, era un testimonio. Dios los guardaría 40 años con ese maná, pero aunque se acabara esa generación que estuvo en el desierto, después seguirían recordando ese maná que Dios les había mandado, ese pan del cielo. Dios dio el pan para los que estaban en el desierto, pero también estaba pensando en los descendientes que vendrían después. O sea que ese pan, si está pensando en el futuro, yo creo que ese pan también es para nosotros. Amén. Pues digo yo, no sé ustedes qué piensan. Ese pan también es para nosotros, los descendientes de Abraham por la fe. Amén. Mire lo que dice Juan capítulo 6, versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Está hablando Jesús. Perdón. Como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Eso lo están hablando los judíos a Jesús. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Pero ¿saben qué pan estaban pensando ellos? El de comer. Porque Jesús acababa de multiplicar los panes y los peces. Y vieron que Dios alimentó a 5,000. Uy, Señor, queremos que siempre nos alimente. Denos de esa provisión, que eso está bueno. Pero Jesús no estaba pensando en ese pan. Jesús, dice el versículo 35, les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él es la provisión que nosotros más necesitamos en nuestra vida. Él es lo que nuestra alma necesita. Él es lo que realmente nos alimenta. Él es la provisión suficiente para esta vida y para la eternidad. Jesús es nuestra provisión. Amén. Él es el pan que descendió del cielo y es el pan que tenemos para nosotros en este tiempo, para nuestra generación, para la descendencia. Amén. Ese es el pan verdadero. Yo no sé si a usted le gustaría darle un aplauso al Señor por él ser ese pan para nosotros. Ahora hablábamos de que los israelitas habían tenido la provisión de varias maneras. ¿Sí se acuerdan cuáles eran las formas de la provisión de Dios para los israelitas? Bueno, habíamos hablado de Moisés, era una provisión de Dios, o sea, ese pastor era ese que los dirigía, pero también el desierto, que era ese camino, esa dirección que Dios les había dado para que ellos crecieran, pero también la salvación, la redención, Dios los había hecho libres. Esa era también una provisión que ellos tenían. Y también, como vemos aquí, les había dado el alimento. Amén. Jesús representa todo eso para nuestras vidas. Jesús es nuestro pastor. Amén. Dice Jesús que Él es el buen pastor. Jesús también es el mandamiento de Dios. Dice la palabra que Él es el verbo de Dios hecho carne. El verbo es la palabra, el mandamiento de Dios hecho carne. Es Jesús. Eso está en Juan 1:1. Jesús también es nuestro Salvador. Él es la salvación. Él fue el que nos redimió. También es la provisión para nuestra vida, para nuestra salvación. Y Jesús también es la provisión en nuestro pan de vida para la eternidad. Amén. Él es el pan de vida para la eternidad. Dice Hebreos capítulo 13,
versículo 20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Él es el que nos guía en este tiempo. Amén. Así que Dios prueba su obediencia a través de la provisión, a través de todo lo que Él le da. Prueba su obediencia, pero también a través del pan del cielo. ¿Cómo usted obedece a Jesús? ¿Cómo usted sigue a Jesús? También es importante para nuestra vida, porque hace parte de eso. Dios quería saber precisamente, o era esa prueba en el corazón de ellos. La prueba de Dios no era difícil, era sencillamente obedecer. Obedecer en todo, en las cosas grandes y en las cosas pequeñas. Los israelitas se quejaban de que no tenían provisión, pero era que no veía que Dios les estaba dando su provisión de diferentes maneras. Y Dios en el desierto lo que buscaba era formarlos y mostrarles que Dios estaba allí cuidándolos. Así que a nosotros no se nos puede olvidar nunca que Dios siempre está con nosotros allí cuidándonos. Así estemos en el desierto, en la dificultad, o si estamos en la prosperidad y en la bendición, Dios nos está cuidando. Debemos recordar siempre que Dios está allí con nosotros y que Él es el que nos da la provisión. Ellos no pasaron la prueba de la escasez porque estaban preocupados, porque se quejaban, sabiendo que podían ir a Dios y que Él los iba a proveer. Pero también mostró que su corazón tampoco estaba preparado para la abundancia, porque igual tampoco obedecieron al Señor. Entonces yo le pregunto en esta mañana, ¿cómo está su corazón? ¿En medio de la escasez o en medio de la abundancia? ¿Cómo está su corazón? ¿Confía en Dios? ¿Tiene fe en Dios? ¿O cree que Dios no lo va a sustentar? ¿Cree que está abandonado por Dios? ¿O cree que porque usted tiene lo que tiene, entonces ya con eso no necesita de Dios y es suficiente? ¿Cómo está su corazón? Dios quiere saberlo. ¿Cómo está su corazón en medio de su situación? Y la otra pregunta, ¿usted está valorando la provisión que Dios le ha dado? Amén. ¿Usted ha valorado los que Dios ha puesto en autoridad, sus líderes espirituales? ¿Usted está agradeciendo la dirección de Dios? ¿Está agradeciendo la provisión económica, honrando a Dios con lo que le corresponde a Él? ¿Confiando en Él? ¿Está honrando a Dios a través de la obediencia a su palabra, de esos mandamientos que le dan vida? Eso es lo que Dios quiere saber. Y está valorando la bendición de tener a Jesucristo en su vida. Yo quiero invitarlo para que estemos de pie. Vamos a orar a Dios. Dios nos ha dado la provisión más grande, la provisión que viene del cielo. Dios tiene cuidado de nosotros, de todas nuestras necesidades. Cuando nosotros obedecemos, cuando entendemos que Dios es santo y que Él quiere que su pueblo viva en esa santidad, que reciba la gracia de Dios, que si ha pecado, sabe que tiene la provisión para el perdón de pecados a través de Jesucristo. Que si tiene debilidad, puede pedir a Dios que Jesucristo viene a su corazón, viene a su vida y Él es el que le ayuda. Cristo en nosotros es el que nos ayuda a vivir en obediencia. Es el que nos ayuda a vivir agradando a Dios. Señor, gracias te damos por esta mañana, por tu palabra, Dios de los cielos. Señor, quizás hoy tenemos que pedirte perdón porque nos en algún momento haya faltado la fe, Señor, por las quejas. Tú conoces nuestras palabras, Señor, si en algún momento nos hemos quejado, hemos murmurado, hemos dudado de tu provisión, de tu bendición. Hemos creído, Señor, que tú nos has abandonado.
Quizás alguno ha pensado, Señor, que tú estás lejos, que tú no conoces su situación. Señor, pero tu palabra nos muestra que tú conoces, Señor, la situación y la necesidad de cada uno. Señor, y tú nos muestras que tu provisión es suficiente para todo lo que necesitamos, Señor. Dios de los cielos, quizás hay personas que en esta mañana tienen una necesidad económica. Señor, eres tú el que trae la provisión, Señor, y le vas a dar lo suficiente. Padre celestial, tú abriste los cielos para que descendiera ese pan del cielo, Señor. Tú obras, Señor, trayendo esa provisión. Tú obras trayendo, Señor, la protección. Eres tú el que guardas a tus hijos, Señor. Eres tú, Señor, dice también la palabra, que eres nuestro sanador. Tú provees la sanidad, Señor. Tú provees la sanidad. Jesús, tú nos das tu palabra, Señor, para que la obedezcamos, para que vivamos en bendición, Señor. Para obedecerte en todo, Señor, aún en las pequeñas cosas. Pero, Señor, tú nos has dado la provisión más grande, que es Jesucristo. Gracias, Señor, por haber enviado a nuestro Señor Jesucristo. Él es el verdadero pan del cielo. Él es el verdadero alimento espiritual. Él es el que fue a la cruz por nosotros para pagar por nuestros pecados, para darnos redención, Señor, para darnos vida eterna, para darnos, Señor, la esperanza de que vamos a tener una eternidad en tu morada, en tu casa, Señor. Tú nos llevas, Señor, ya no a una tierra prometida. Tú nos llevas, Señor, hacia tu morada, hacia el cielo, Señor. Y mientras estemos en ese caminar, no nos va a faltar la provisión del cielo. Jesucristo estará con nosotros conduciéndonos. Jesucristo estará con nosotros dándonos el aliento. Jesucristo estará con nosotros recordándonos la salvación, Señor. Jesucristo estará con nosotros llenándonos del Santo Espíritu de Dios. Gracias, Señor, porque Jesucristo, dígale a Jesucristo, tú eres suficiente. Tú eres el pan de vida, tú eres el alimento espiritual que yo necesito, tú eres la provisión que yo más necesito, Jesús. Tú eres el pan de vida, Señor. Muchas gracias te damos, maravilloso Señor. Hoy queremos, Señor, alimentarnos de ti. Alimentarnos de ti, dígale, Señor, aliméntame de ti. Alimenta mi alma, alimenta mi fe. Señor, que no falte mi fe, que mañana yo sepa que tú me vas a dar el pan de cada día porque tú vas a estar allí conmigo, Señor. No me va a faltar nada, Señor. Ayúdame, Señor, que la queja no domine más mis palabras ni mi corazón, Señor, sino la gratitud. Que yo pueda tener un corazón agradecido y la fe de que puedo venir a ti. Muchas gracias te damos, Señor. Yo te pido que bendigas a tu pueblo y que le des provisión, Señor, de todo lo que necesita. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, mis hermanos. Dios me los bendiga. Que tengan una semana bendecida viendo la gloria de Dios.